A un siglo de que la Sinfonía del Horror de Murnau viera la luz, revisitamos esta noche el castillo del Conde Orlok. Además, celebramos por todo lo alto 80 años del Seminario de Cultura Mexicana y recorremos los territorios de Paloma Torres. Bienvenidos a Noticias 22, qué gusto que arranquen la semana con nosotros, arrancando la semana, terminando el mes y con el gusto, como siempre, de compartir lo más relevante en la información cultural de México y el mundo. Mi querida Laura Barrera, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Es un placer poder compartir este espacio que hemos propuesto, una conducción híbrida para cuidar este segmento del programa. Un saludo a toda la gente también allá en cabina. Y bueno, pues tenemos muchos contenidos, Rafa, tenemos también literatura, fotografía, artes plásticas, en fin. Vamos a iniciar con la firma de un convenio importante entre dos instancias. Ya que mencionas la literatura, mi querida Laura, en efecto, la Sociedad de Autores de México, la SOGEM, y Radio Educación han firmado un convenio. La palabra es tan poderosa y los derechos de autor son fundamentales. ¿De qué va este vínculo? ¿De qué va este intercambio de ideas? Descúbralo a continuación. Esta mañana, Radio Educación y la Sociedad General de Escritores de México firmaron un convenio con el que ambas instituciones desarrollarán un conjunto de actividades enfocadas hacia la difusión de obras, independientemente del formato en el que éstas se distribuyan, pero también una serie de propuestas dirigidas hacia el fomento y la protección de los derechos de autor. Es un convenio que sobre todo busca impulsar, dar a conocer el trabajo cotidiano de las y los escritores, su aportación a los medios audiovisuales y en general a la literatura. Es un espacio de convivencia, pues, para quienes forman parte de SOGEM, pero también no necesariamente de SOGEM. La idea es hablar de la vida de las y los escritores, sobre todo conocer parte de sus trayectorias, hablar de temas que competen muy directamente a ellos, como son los derechos de autor, que es algo que también está comprometido Radio Educación, y que esto se convierta en un espacio, reitero, para la literatura, para los medios audiovisuales, para el arte. A través del 1060 de AM. Las acciones conjuntas iniciaron hace exactamente un mes con la transmisión de La Sociedad de las Letras en el noticiario cultural Su Casa y Otros Viajes. En este espacio, todos los viernes la Sociedad General de Escritores de México comparte una serie de propuestas de interés para el público. Y la idea es de que más adelante podamos hacer algún tipo de coproducción con el fin de ahondar en estos temas. Y las experiencias que hemos tenido al respecto han sido muy significativas porque en ocasiones conocemos las películas, ¿no? Las series ahora tan en boga de Netflix, conocemos las telenovelas, pero no conocemos a las y los escritores. Y ellos son los que finalmente son la génesis de todas estas grandes obras. Y muchas de estas trayectorias en ocasiones no son tan conocidas, hay otras que sí, pero la mayoría de las veces pasan inadvertidas y la idea es hablar justamente de ello. Este convenio, firmado por Gerardo Luna Islas, presidente de la SOGEM, y Gabriel Sosa Plata, director general de Radio Educación, también contempla el desarrollo de talleres y espacios que propicien el lanzamiento y la comercialización de obras. Que se materialicen, por ejemplo, en podcast, en audiolibros, que ahora pues ha tenido un impulso muy importante a través del desarrollo de todas estas plataformas que están disponibles en el mundo digital, que podemos bajar en nuestro teléfono celular. Bueno, la idea es de que podamos más adelante, porque este es un convenio que va a ir fortaleciéndose, nosotros estamos confiados en ello, para que tengamos una mayor presencia, pues no solo en la radio abierta, sino también en el mundo digital. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Hoy lunes 28 de febrero se cumplen 80 años de la creación del Seminario de Cultura Mexicana y para estas 8 décadas de labores se ha preparado una serie de actividades. Se incluye un concierto de la Orquesta Sinfónica de Minería, entre otras cosas. Vamos a ver más. Creado por decreto presidencial el 28 de febrero de 1942, durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho y a iniciativa de José Vasconcelos, el Seminario de Cultura Mexicana cumple 80 años.
tenía Vasconcelos de que el exilio español y gran parte de las migraciones que llegaron a México en los años finales, en los años 30, dieran como que se desapareciera la cultura que estaban creando en ese momento una serie de artistas mexicanos y de humanistas y científicos. Para este 80 aniversario, se han preparado 5 actividades. La primera de ellas se llevó a cabo con la emisión de un billete de lotería conmemorativo para el sorteo del pasado 18 de febrero. El próximo domingo 3 de abril, la Orquesta Sinfónica de Minería dará un concierto en la Sala Olingiolisti en honor del seminario, y para finales de ese mismo mes, los integrantes del seminario tendrán un coloquio que tendrá por tema la desigualdad. Un coloquio que se va a organizar en la ciudad de Orizaba, Veracruz, a finales de abril, 27, 28 y 29 de abril. ¿Qué son los coloquios nacionales? Es el punto de encuentro de todas las corresponsalías del seminario. El seminario está compuesto por 25 miembros titulares, que somos de diferentes disciplinas, de estas áreas que he mencionado, y de 57 corresponsalías en el interior del país. En 57 ciudades tenemos corresponsales. Felipe Leal considera que la última década ha sido muy afortunada para el Seminario de Cultura Mexicana, al haber podido ampliar su oferta y cercanía con el público. Las otras 2 actividades conmemorativas son la entrega de una medalla y una serie de foros. Vamos a entregar una medalla, que es la medalla José Vasconcelos, la máxima distinción que otorga el Seminario de Cultura. Esta se dará en el mes de mayo, que es el mes de la educación, y ahí se la vamos a otorgar a Josefina Zoraida Vázquez, una destacada maestra. Y en el segundo semestre es muy interesante, se van a armar unos foros de discusión, como unos encuentros, cada mes con un tema, sobre los resultados positivos de la pandemia, si es que existen. Noticias 22, Víctor Gaspar. Muchas felicidades a todos los que forman y han formado parte de estos 80 años de historia. Larga vida al Seminario de Cultura Mexicana. Y ahora hablemos de cine, porque el ciclo de formación de productores audiovisuales comunitarios de Procine Ciudad de México ha llegado a su fin y muchos de los documentales ganadores pudieron ver su estreno este fin de semana en la Cineteca Nacional. No agachen la mirada. Durante el segundo semestre de 2021, el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México emitió la convocatoria para el ciclo de formación de productores audiovisuales comunitarios, una iniciativa que promueve y estimula la creación cinematográfica en jóvenes creadores de entre 18 y 29 años de edad. Para esta edición se seleccionó un total de 30 participantes. Mariana Acevedo Erdmann y Óscar Josué Flores Serrano son 2 de los cineastas que concluyeron satisfactoriamente los 7 módulos del taller. Recibimos talleres sobre lenguaje audiovisual, después fue una semana de conferencias, como de conferencias para concientizar socialmente. Entonces nos hablaban como de la importancia de la inclusión de las minorías, de grupos vulnerables. También tuvimos después curso para ver guión, para ver producción, para ver realización, fotografía, sonido. Estos talleres nos lo dieron personas que están muy bien posicionadas en la industria cinematográfica. Sara Escobar, por ejemplo, que nos dio el taller de producción. Ella tiene un cortometraje bellísimo. También Mario Viveros, que nos habló muchísimo sobre el montaje y sobre su experiencia en el medio audiovisual. Y creo que estas experiencias nos enriquecieron bastante para después nosotros hacer nuestros propios cortometrajes. A lo largo del ciclo de formación de productores audiovisuales comunitarios, Mariana Acevedo desarrolló el cortometraje Atole de Guayaba. Óscar Flores realizó el cortometraje La Visita. Atole de Guayaba es un cortometraje de una duración aproximada de 13 minutos o 14, en el que intento trabajar el tema de Día de Muertos desde la perspectiva de una familia conformada por puras mujeres que viven en Xochimilco. Pues justamente es que yo desde un principio pues había pensado como que el tema del Día de Muertos es muy interesante para mí en cuanto a imagen, en cuanto a los colores, pero también en cuanto a los conceptos, ¿no? La familia regresa, entonces quería como pues trabajar el tema. La Visita es un cortometraje futurista
Es sobre una mujer que se llama Laura, que está aburrida de su vida cotidiana y rutinaria. Entonces, en esta añoranza y melancolía por el pasado, viaja a la Ciudad de México, que es la ciudad donde ella creció, a visitar la tumba de su madre, y en el camino le pasan muchísimas cosas bastante interesantes, y eso le ayuda a poder volver a su vida ya con un sentimiento de aceptación, de dejar ir, y es una historia bastante emotiva. Una vez concluido el proceso de realización, ambas producciones, junto con otras 16, tuvieron su estreno en la Sala 4 de la Cineteca Nacional. El cine es un medio de difícil acceso para las personas que lo queremos realizar, y que nos hayan dado el espacio y la difusión que Procine nos está brindando significa muchísimo para nuestras carreras y nuestros cortometrajes, porque el espacio de difusión es muy importante. Considero que el ver nuestros cortometrajes finalizados en una pantalla grande es una experiencia totalmente diferente. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Vamos a una muy breve pausa, regresamos, tenemos un par de exposiciones que no se pueden perder. Les platicamos que la artista plástica Paloma Torres se reinventa y nos invita ahora a reflexionar sobre el espacio público y la condición femenina. Paloma Torres contempla los vacíos en la escultura como a los silencios en la música. Perteneciente a una familia de arquitectos, desde los 5 años aprendió a sentir el espacio, a construirlo, a habitarlo. Es esta la mirada con la que la artista plástica interpreta a las ciudades y desarrolla su proceso creativo. Muestra de lo anterior son las piezas que integran la exposición Archipiélago y Territorios, que exhibe Sorella Estudio en San Ángel, Ciudad de México. La primera esencia de la que parto es pensar que la ciudad es mi jardín. Todos los que vivimos en una ciudad, al salir de tu casa y poner un pie en la calle, se convierte en tu jardín. Por eso tenemos que tener tanto cuidado de cómo, de lo que le hacemos a estos espacios públicos. Todos tenemos que cuidarlos, que hacer que se convierta en algo que nos pertenece y que nos da felicidad, caminarlos. Por eso son los trayectos, porque yo creo que el caminar se puede convertir en una obra de arte. Entonces, para mí, el construir se convierte en empezar a construir como mis espacios personales, aunque sean piezas de este tipo. Yo creo estas piezas porque las voy construyendo una a una y voy creando como un jardín urbano. Después de trabajar con el barro, el bronce y el acero, Paloma Torres se muestra renovada y presenta en esta exposición su trabajo más reciente, en el que explora nuevos materiales y al que imprime su preocupación e interés por la condición femenina. Además, por primera vez, comparte con el público el origen de sus obras, sus bocetos, que le han permitido desarrollar un arte fragmentado, utilitario, más allá de lo decorativo. Y esa misma necesidad de vivir en la ciudad me ha hecho ver que hay muchas cosas que de repente desechamos y que se convierten para mí en objetos, pero valiosísimos. Entonces empiezo a trabajar con muchas piezas de construcción, como pueden ser los polines o las tablas de corte, para imprimir sobre mis piezas o para utilizarlas como piezas de arte, porque creo que son objetos espectaculares. Bueno, ahora estoy, por ejemplo, trabajando con la piedra, con el ónix y con el recinto, con el mármol travertino, porque me ha surgido como la necesidad. Tenemos esta nueva parte de Paloma donde muestra sus bocetos y finalmente el mostrar los bocetos es una parte muy íntima porque muestras tu trazo, tu dibujo, los inicios de un artista y creo que es algo que nunca se debe olvidar. Es un artista que está realmente yendo al origen, a la pintura, al lápiz, al carbón y de ahí yendo a la abstracción. Yo creo que el arte lo tienes que acercar a tu vida al grado de abrazarlo y de poder convivir con él, sentarte, dormir en él.
Vivir es creatividad. Entonces, contemporánea, por lo menos en este país, hacia la educación de las humanidades, ciudadanos muchísimo. Torres comparte escenario con el artista cubano Carlos García. Sus piezas podrán visitarse hasta mayo en Sorela Estudio. Noticias 22, Karen Rivera. Vamos con otra muestra, ahora que ya las condiciones lo permiten, usando desde luego todos los medios, los filtros que tenemos de seguridad sanitaria. Ya frente al mes de la mujer, la Casa del Lago abre la exposición En la calle y en la historia. Es una colección de fotografías que retrata 40 años de la lucha feminista en México. Vamos a ver algunas de las imágenes. Casa del Lago de la UNAM presenta la exposición En la calle y en la historia, 40 años de lucha feminista mexicana. Muestra que reúne cerca de 350 fotografías y más de 30 réplicas de carteles provenientes de 2 archivos feministas que dan cuenta de los movimientos que ha vivido el país en defensa de los derechos de la mujer en las últimas 4 décadas. Comenzamos con el hito del año 79, donde se confluyen, ¿no? Pues el movimiento feminista con muchos grupos que articulaban el movimiento feminista pues en la Ciudad de México y con esta simbiosis que se da con las artistas feministas, y hacen una marcha muy performática en el año 79 que termina pues en el Monumento a la Madre, y llevan pues todas van vestidas pues de negro a modo pues de como un luto por todas las mujeres muertas en abortos clandestinos, y llevan y construyen pues una gran muchos sucesos, ¿no? Donde confluyen también pues disidencias sexuales, no solamente feministas, pues eventos como, no sé, la brillanteada, pues casos como el de Jacqueline Rubio. Los materiales que se exhiben pertenecen al archivo de la editora, activista y fotógrafa mexicana Ana Victoria Jiménez, quien documentó la historia del movimiento feminista en México de 1970 a 1970. Producciones y Milagros, agrupación feminista que registra este movimiento social desde 1980 a la fecha. La valoración, ¿no? de lo que entrega, ¿no? Ambos archivos feministas es esta, ¿no? Esta valoración de la historia, ¿no? De lo que se ha construido, de las permanencias, de los avances y retrocesos también que se tiene pues desde este movimiento social. Y eso pues es valorable, pues es muy importante, ¿no? Conocer estas trayectorias. Es importante valorar las trayectorias pues de este movimiento, ¿no? O sea, que nada sale de la nada, ¿no? Sino que pues hay bastante historia, ¿no? No contada, si bien registrada, está guardada en estos archivos. Es importante sacarla fuera para generar una memoria que nos sirve pues justamente para conocer el pasado, analizar nuestro presente y con las posibilidades pues de hacer futuro. Después de 2 años de espera, el público podrá visitar la exposición de jueves a domingo hasta el 30 de abril. Además, como parte de la muestra se presenta el concurso de canción feminista que convoca a participar a mujeres y personas con identidades sexo-género disidentes a presentar una canción inédita cuya narrativa o lírica convoque a la ciudadanía a unirse a esta lucha global. Las bases se encuentran en casadelago.unam.mx. Noticias 22, Karen Rivera.
Y a propósito de esta información, les recordamos que todo el mes de marzo, a propósito del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el día 8, Canal 22 ha preparado una programación especial y también, por supuesto, en Noticias 22 estaremos dando seguimiento a todas las actividades en torno a esta efeméride que nos compete a todos. Y es momento de hacer una pausa. Antes, como todos los días, los invitamos a que no se pierdan Debate 22. Esta noche Javier Aranda Luna se cuestiona, ¿nos hace falta una ética cosmopolita para confrontar los retos globales como lo son la pandemia de COVID-19 o el cambio climático? Para responder esta pregunta recibirá a la filósofa Adela Cortina. No se lo pierdan, terminando este espacio informativo. Debate 22 a las 9 de la noche. Una pausa. Volvemos. En la editorial de esta noche, la doctora Silvia Yorbuli nos habla de migración. Va a hacer un balance de las detenciones que se dieron el año pasado en la frontera de México con los Estados Unidos. Adelante, escuchemos. Saludos al auditorio de Canal 22. En el espacio de hoy quisiera hacer un corte de caja de lo que ha pasado en términos de las detenciones en la frontera entre México y Estados Unidos. Ya habíamos visto que en 2020, básicamente como resultado del COVID, había habido una caída en el número de detenciones de migrantes que reporta la patrulla fronteriza estadounidense. De hecho, en 2020 cerramos con 400,000 y además con otro fenómeno que fue este cambio en términos de la proporción de expulsiones y de aprehensiones. Un poco llevado por la iniciativa de la política de Trump y lo que se llamó Título 42, que permitía la expulsión inmediata de los migrantes que eran detenidos. Lo que se generó es un desbalance, de manera que desde 2020 era mayor número de expulsiones que de aprehensiones. Hagamos un corte de caja de qué pasó en el 2021. Pues después de ver esta gran caída, 400,000 detenciones en 2020, el año de 2021, año fiscal, como lo mide Estados Unidos, cerró con 1,659,000 detenciones, es decir, más de 4 veces el número de detenciones del 2020. Pero hay algunos cambios que vale la pena también hacer notar respecto a lo que habíamos observado, inclusive antes de la pandemia. Por un lado, hay un aumento muy importante de la migración mexicana y del número de mexicanos que son detenidos. El año pasado, la patrulla fronteriza de detenciones. México es el país con más detenciones en la frontera, que nos habla de este dinamismo de la migración entre México y Estados Unidos. Seguido por Honduras, 19%, Guatemala, 17%, etc. Lo segundo que es interesante notar es que tenemos nuevos países que crecieron, en algunos casos más de 8 veces el tamaño de la población que intentaba cruzar hacia Estados Unidos y que fue detenida en Estados Unidos. Por ejemplo, Ecuador, que aumentó a casi 100,000 detenciones, y Brasil o brasileños, que aumentaron también 8 veces a 57,000, y otros países como Nicaragua, Venezuela, Haití y Cuba, y en menor identificación de orígenes, por ejemplo, rumanos, turcos. El último cambio sobre el que quisiera comentar es el perfil de los migrantes. Antes de la pandemia, lo que veíamos era principalmente migración de unidades familiares. Ahora estamos viendo otra vez un predominio de adultos migrando solos. 2/3 partes de las detenciones fueron adultos solos, aunque también se mantiene la tendencia de presencia de familias y de menores no acompañados. ¿Por qué es importante esta información? Porque creo que es muy importante para entender esa gestión conjunta, combinada entre México y Estados Unidos para tener una frontera segura, con migración ordenada y regular. Y lo último que diría es que los datos también nos dicen que el fenómeno migratorio se va a mantener, va a seguir su dinámica con esta también diversificación de los orígenes de quienes intentan cruzar hacia Estados Unidos por México. Bueno, hasta aquí el espacio de hoy. Muchas gracias.
Gracias a la doctora Yoguli por estas reflexiones tan importantes sobre los fenómenos migratorios y cómo también van cambiando la manera de percibir el latir del mundo. En otros temas, el artista, tatuador y poeta Fausto Sexto lleva su más reciente obra a la piel de sus lectores. Se trata de un proyecto performático experimental donde cada persona que así lo desee llevará en su cuerpo un fragmento del poemario Episodios Trascendentales. Aquí está la información completa. Desde los 14 años, Fausto Alzati escribe poesía, en parte motivado por la banda de rock que tenía, y desde hace 10 hizo del tatuaje su oficio. En algún punto, conjuntó ambas prácticas que ahora dan por resultado un singular poemario titulado Episodios Trascendentales. Cambiando el bolígrafo por la aguja, Fausto Sexto, como se hace llamar, transcribe sus líneas a la piel. El tatuar los poemas, uno, es un vínculo de primera mano con, por decirlo así, él o la lectora, ¿no? Que también se vuelve de algún modo portadora o una página del poemario. Y como los poemas se fragmentan, ya sea en versos o en frases o en palabras a veces, el verso separado de la totalidad del poema adquiere su propia significación, ¿no? Va significando algo distinto como según el contexto y fragmentado. También, por otro lado, es muy distinto, no sé, si una frase está en un cuello, que en un muslo, que en una mano, que en una pierna, que en un dedo. Más allá de lo vistoso de este proceso de creación, está una reflexión en torno a la escritura y la labor poética. Tatuar su obra involucra primeramente la intimidad de esta transcripción entre el escritor y el cuerpo. Ese cuerpo que recibe un fragmento del poema y que luego replantea su sintaxis y lectura, dependiendo de su ubicación. Algo interesante también es pues que duele, ¿no? O sea, tampoco es que duela tan gacho, pero hay una especie de transmisión, hay un asimilar el poema en el cuerpo, en la piel, a través de la aguja, de esas sensaciones. Y por último, creo que de lo más interesante para mí ha sido como a través de este proceso, de este experimento, de esta manera de escribir, me he dado cuenta, digamos, de cómo funciona el lenguaje, ¿no? De cómo el lenguaje es gregario, de cómo circula, y el poema o el poemario, los poemas circulan de otra manera gracias a ello. Es decir, se leen en la recámara, se leen en el baño, se leen en el autobús, se leen en la mesa, en el comedor, se leen en la calle. Fausto Sexto presenta el texto a sus clientes, quienes eligen el fragmento, piezas que, como hojas sueltas, capturan un instante. La poesía para mí siempre ha sido una especie de disposición, ¿no? O un proceso, es decir, me voy a disponer a cierto tipo de apertura contemplativa o vital con mi día o con mi tiempo, con mi entorno, y de ahí el lenguaje se puede ir como desdoblando. Y bueno, pues suelen ser urbanos, porque mi entorno es urbano. Suele haber erotismo, suele haber misticismo, muchos albures. Intento dar como una especie de Polaroid, o como de un retrato de uno de esos instantes de apertura donde el tiempo, digamos que se abre o se vuelve vórtice. Fausto Sexto mantiene abierto su proyecto del poemario Episodios Trascendentales. Los interesados en participar pueden contactarlo a través de Instagram y Facebook. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, ya tienen ahí los datos por si se animan a participar en este proyecto que es al mismo tiempo literatura, performance de una manera muy experimental y portar en su piel un fragmento de un poema. ¿Qué les parece? Bueno, vamos a la pausa y continuamos nuestro recorrido por la República de México en compañía de los cronistas del Renacimiento mexicano. En esta ocasión vamos a visitar la Sierra Madre Oriental para conocer los atractivos que resguarda el municipio de Xilitla en el estado de San Luis Potosí.
van a sorprenderse con las imágenes. Con esta cápsula nos vamos a la pausa y regresamos con una investigación, 100 años de la Sinfonía del Terror. ¿Qué queda de aquello? Volvemos después de la cápsula. Xilitla, San Luis Potosí. Buenas noches, televidentes del Canal 22. Es un honor para Xilitla, y en este caso con mi representación, darles una breve explicación sobre el libro guía Turismo Xilitla. Quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Sergio Damaso Posel Zúñiga, cronista municipal. Nosotros tenemos aquí un breve pasaje de lo que es nuestro pueblo de Xilitla. Se localiza en la Sierra Madre Oriental, al sur del estado de San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. Xilitla tiene varias acepciones en cuestión de su nombre, en cuestión de su traducción, pero hoy en día ya nos manejamos nada más como Xilitla, lugar de caracoles. Uno de nuestros lugares enigmáticos, nuestros cerros, se llama la Silleta y la Trinidad. Son localidades visitadas invariablemente por los turistas que nos visitan. También tenemos un ex convento agustino, que obviamente está considerado el convento más antiguo de todo el estado de San Luis Potosí. En el año de 1945 llega Edward James, un personaje muy singular del país Inglaterra, de Londres. Hubo mucho extranjero que se vino a radicar a este pueblo, y ellos mismos trajeron, obviamente empezaron los españoles y posteriormente una serie de extranjeros, italianos, alemanes, daneses, en fin, hubo de verdad varias familias que se establecieron aquí en el pueblo, que hoy solo ya está la tercera generación. En Xilitla, las fiestas más emblemáticas del municipio es, por supuesto, la fiesta patronal, que es el 28 de agosto, celebrando a San Agustín, donde se celebra con pirotecnia, danzas autóctonas y pues actos religiosos, un programa cultural que realiza el ayuntamiento junto con la parroquia. También pues, contamos con la festividad de Todos Santos, donde es una tradición muy arraigada aquí en Xilitla, donde pues se hacen concursos de altares, de calaveras, desfiles de catrinas, cuentos y leyendas en el panteón municipal en las noches, callejoneadas y demás eventos, ¿verdad? Me permito, para retirarnos, hacerles una atenta invitación después de todo lo que escucharon, que viene en este libro, para que nos visiten, para que vengan a conocer Xilitla. Xilitla también es conocido como la perla de la Huasteca. Estamos a la orden para cualquier situación que ustedes consideren pertinente querer saber de este rincón huasteco, de este lugar maravilloso, Xilitla, donde todo es magia y surrealismo. Cuando salgas a los campos, no te vayas a espinar. Hace 100 años, Friedrich Wilhelm Murnau pasó a la historia con una pieza cinematográfica que retomaba un mito, que se ha transformado en un mito contemporáneo, se ha renovado a través de generaciones, nos habla de los horrores no solamente del siglo XX, sino de la violencia actual. En fin, vamos a platicar acerca de este gran personaje, de esta gran obra en Lunes de Reportero. Rafa, platícanos de qué se trata esto, de qué personaje estoy hablando.
Pues en efecto, Laura, lo planteas de manera extraordinaria. Qué gusto ya estar en este primer ciclo, mi querido Víctor Gaspar. ¿Cómo estás? Un gusto estar de nuevo aquí, segunda ocasión en este año, y reactivando este espacio de Lunes de Reporteros. Nosferatu, ya esta cuestión que pone ya Laura en la mesa y empieza a plantear quién es el personaje, y lo decíamos ahorita antes de entrar al aire, podemos hablar de derechos de autor, podemos hablar de antisemitismo, podemos hablar de imágenes que trascienden al propio cineasta que es Murnau, que están grabadas en nuestro cerebro con un personaje tan emblemático, tan icónico y tan vigente como Nosferatu, Víctor. Yo creo que es una gran oportunidad para reencontrarnos, desde luego todo aniversario lo es, pero también para mantener en el horizonte imágenes como esta, tan profundas, interesantísimas muchas veces en su propia historia, en las versiones y reinterpretaciones logradas o no, de un personaje como es el vampiro, un vampiro que se funda, traza sus vías para posteriores versiones, ¿no? Incluso la mexicana. Sí. Vampiros. Si bien Nosferatu se inspira, y ahí hay todo un debate de derechos en Drácula, por otro lado es curioso que ese vampiro sigue siendo un vampiro solitario en términos cinematográficos, ¿no? ¿Y por qué te lo digo? Porque estamos acostumbrados a la versión universal del vampiro, aquella que instituye Bela Lugosi, es el vampiro elegante. Por ahí hay una cita que van a ver en la nota de Jorge Ibargüengoitia: los vampiros siempre son de, vamos a quemarla, los vampiros siempre pertenecen a las mejores familias, ¿no? Y se refiere a esta imagen pulcrísima, elegante, incluso seductora del vampiro. El caso de Nosferatu no es así, es un vampiro solo, huérfano, deseando amar, pero además feo. Un monstruo, literalmente. Un monstruo, y también podría ser una profecía de los tiempos, de ese zeitgeist, vamos a usar, de ese espíritu de la época, de ese malestar. Pero ¿qué te parece si primero vamos con esta nota, que nos habla un poquito de la historia de la película, pero también de la figura del vampiro, y de cómo se desarrolla, cómo nace, cómo evoluciona este conde Orlok, este Nosferatu? Con una fastuosa ceremonia en un salón de los jardines del Zoológico de Berlín, el 4 de marzo de 1922 se llevó a cabo la premier de una de las películas más influyentes del cine, Nosferatu, una sinfonía del horror. Nacía al mundo del celuloide con una fiesta de disfraces, un discurso de Max Schreck, el actor que había encarnado al conde Orlok, y la crema innata de la industria fílmica de la Alemania de la época. Estamos ante una película que marca una historia muy importante porque es el inicio oficial del cine de vampiros, tomando en cuenta que es, aunque hay una bronca ahí de derechos terrible que casi hace que la película desaparezca, pues es la primera adaptación oficial de la novela donde se cimenta buena parte de la literatura y de la mitología vampírica en el siglo XX, que es el Drácula de Bram Stoker, ¿no? Que se publica por primera vez en 1897 y que para 1922 Murnau lleva a la pantalla. Es la primera película que aborda el fenómeno del vampirismo a nivel largometraje en la historia del cine, y que aparte dejó una huella profunda modificando mucho de los tropos y de la mitología que se conocía. Eso por una parte. Dos, porque agarró sin permiso y sin autorización de los que tenían los derechos de Drácula y cambió nombres y se aventó un poquito al vacío pensando que no iba a haber bronca. Nosferatu, llamada a ser una película fundacional del séptimo arte y del género de vampiros, estaba precedida, no obstante, de una serie de problemas en su financiamiento, pero sobre todo en torno a los derechos de autor. Inspirada en el Drácula de Bram Stoker, la producción decidió cambiar nombres de personajes, descripciones y escenarios. Así, Drácula fue rebautizado como el Conde Orlok, Jonathan y Mina Harker como Thomas y Ellen Hutter respectivamente, y Renfield como Nock. De esta manera, el productor Alvin Grau intentaba salvar las responsabilidades en relación a los derechos que no había obtenido. Florence Stoker, viuda del autor de Drácula, realiza una demanda por los derechos de autor, la que eventualmente gana y que ordenaba destruir todas las copias de Nosferatu.
pero la estaca legal no llegó al corazón del conde Orlok. Artista connotado de la época con intereses en el ocultismo, el productor Alvin Grau había fundado la compañía Prana Films, de la cual Nosferatu sería su primera y única creación. Su impronta esotérica quedaría plasmada en los fotogramas del filme. Prana Films sucumbió ante las presiones legales y en los años 30 las prácticas ocultistas de Grau lo llevarán al campo de concentración de Buchenwald bajo el régimen nazi, de donde logró escapar. Su idea era lanzar una productora que se iba a dedicar a contar historias sobrenaturales y que trataran lo esotérico. Él mismo era parte de grupos esotéricos y era un experto de todo el mundo de las magias y la hermenéutica. Entonces, creo que él fue de los que dejó impreso, no solo en el diseño, sino también en todo el ambiente que hay en la película. Pero Nosferatu estaba llamado a la inmortalidad y a representar un momento particular de la Alemania de entreguerras, a sintetizar un malestar cultural, los temores. El vampiro se convierte en una metáfora perfecta para momentos sociales, políticos, increíblemente complicados y convulsos. Nos encontramos en el espacio entre dos guerras mundiales. Un momento, una evidente crisis, como te digo, social, política, ideológica en ese momento. Y el vampiro siempre es un representante perfecto. O sea, el vampiro, pensando en esta idea del portador de plaga, es un vampiro es un personaje que se adapta muy bien a una época como la que estamos viviendo. El vampiro como representante y como rostro de un momento difícil es increíblemente atractivo. Este malestar social, cultural, moral de la Alemania de las entreguerras, pues se expresa a través de estos monstruos, Víctor. Empezando con este mentalista malvado que utiliza un sonámbulo para sus crímenes, como el doctor Caligari, pasando por el doctor Mabuse de Fritz Lang. No obstante, Nosferatu se convertiría en el paradigma del cine de terror y abriría una nueva etapa en la corriente expresionista, surgida en otras áreas del arte como la pintura y la arquitectura. Transformaría la figura del vampiro bajo la dirección de Friedrich Wilhelm Murnau y la interpretación de Max Schreck, a la vez que mantiene cierta originalidad. Murnau decide tomar el tema del vampiro de una forma muy interesante. Despoja al vampiro de su naturaleza diabólica y lo vuelve una criatura de la naturaleza, una especie de depredador que puede ser como una araña, como un mosquito que se alimentan de la sangre, y al despojarlo de la cuestión diabólica, lo que hace este Nosferatu, que además rompe completamente con la imagen aristocrática, terrible, sensual también del vampiro, tradicional como lo pinta Stoker en la novela, lo convierte en este personaje que tiene una animalidad y una fealdad, vamos a ponerlo en ese término, que lo separa de los demás vampiros. El aspecto del Nosferatu, del vampiro, se le debe enteramente a Alvin Grau. Esta imagen la tuvo muy, muy presente, y pues obviamente aquí viene la parte de la interpretación. Max Schreck, el actor que sí existió, muchos, al haber pocas historias acerca de su trabajo previo, muchos dudaban de su existencia, y de hecho se formó esta leyenda que utilizaron muy bien en la película La sombra del vampiro, que lo que hizo Murnau fue contratar a un vampiro de verdad para poder interpretar al conde Orlok. La cabeza prominente y calva, las orejas puntiagudas, esos colmillos de roedor y las manos largas hicieron de Nosferatu un ser singular, repulsivo, no seductor como sus sucesores.
pobre y melancólico, pero a la vez sometido al deseo de amar. La imagen de Nosferatu, de este actor alemán Max Schreck, pues es muy repelente, o sea, es un vampiro que nada tiene que ver con Gary Oldman como Drácula, o con Frank Langella, o con el propio Bela Lugosi, o Christopher Lee interpretando a Drácula. Siempre hay un sex appeal, y aquí Max Schreck o Werner Herzog, tomando a Klaus Kinski como Nosferatu en los 70, hacen este vampiro terrible que entiendes el sentido de la marginación. Este es un vampiro más cercano a un roedor humano, literalmente a un animal humano, que a ese personaje de cierta sensualidad que el cine también quiso explotar. La narrativa de Nosferatu abonó una de las principales características del vampiro. Esta idea del sol como enemigo terrible que reduce al vampiro a polvo, es enteramente producto de Nosferatu, porque en Drácula de Bram Stoker, el vampiro no tiene la plenitud de sus poderes, pero el vampiro puede andar a la luz del día. O sea, el sol como gran enemigo, como energía que aniquila definitivamente al vampiro, se lo debemos a Murnau. Murnau era homosexual y yo creo que hay muchos estudiosos que dicen que parte de esa experiencia fue lo que lo llevó a hacer que ese personaje del conde Orlok fuera como más entrañable, esa experiencia de la otredad que él sintió en carne propia, que la pudo plasmar ahí, ¿no? Eso a nivel, diría, como emotivo. Imaginar el colectivo y escenas que forman esa constante cuando pensamos en Nosferatu, Víctor. Y podríamos hablar de historia y podríamos jalar hilos por donde sea. ¿Con cuál versión de vampiro te quedas? Es difícil decirlo. Mira, personalmente creo que me quedaría con 4. Desde luego esta, la de Murnau. También está la de Klaus Kinski, Werner Herzog en 1979. Una tercera que yo creo que sería interesante, no propiamente sobre las versiones de Murnau, sino es una historia que se construye en torno a cómo se rodó Nosferatu, que es la de 2002, La sombra del vampiro, y una última que todavía no está, pero sobre la cual tengo muchas expectativas, que es la versión ya tan anunciada de Robert Eggers, quien ha dirigido anteriormente El Faro, que comentábamos, y que creo que tiene los elementos y la solidez como director para darnos de veras una reinvención y una recreación de estas formas. Pero ¿qué te parece si precisamente a partir de la anécdota y de estos elementos románticos y expresionistas de los cuales se vale Robert Eggers en El Faro, pasamos a la dimensión del expresionismo alemán que está sintetizada en Nosferatu? El expresionismo surgió en Alemania a principios del siglo XX. Fue un movimiento artístico que se extendió por varias disciplinas como la pintura, la música, el teatro y el cine, entre otras. Tuvo diversas interpretaciones, pero su rasgo predominante pugnaba por un arte personal e intuitivo, en donde los sentimientos del artista, su fuero interno, eran plasmados en la obra, alejándose de la mera plasmación de la realidad. En 1920, el director Robert Wiene estrenó El gabinete del Dr. Caligari, película que se vale de telones pintados y que lo hermanan con la pintura y la arquitectura. Nosferatu habrá de ser un parteaguas en ese expresionismo alemán en el cine. Las películas expresionistas normalmente eran hechas en foro para tener control de los sets y poder hacer estos sets dibujados que manejaban las sombras, no el alto contraste, los ángulos de cámara. Y Nosferatu se sale del estudio por una cosa de dinero, económica, y se va a locaciones, que eso de alguna manera rompe un poquito esa idea expresionista. Tiene la iniciativa de utilizar locaciones, no solamente se quedan en los estudios en esta tendencia
pues pictórica, estética que distingue el movimiento. Pero acuérdate que se salen de los estudios, viajan, por ejemplo, utilizan el castillo de Orava en Eslovaquia como este hogar del vampiro. Es esa escena donde Nosferatu recibe a Gustav von Hagenheim, el actor que interpreta a Uther. Eligió Murnau el puerto de Bremen, que es lo que vemos en la película. De hecho, es muy interesante algunos videos que han hecho algunos conocedores y aficionados de la película, donde recorren las locaciones de Bremen que usó Murnau, aquellas famosísimas escenas de Nosferatu cargando su propio ataúd, porque pues además de feo y solitario es un vampiro pobre, no tiene sirvientes, los sirvientes que siempre aparecen al lado del conde Drácula. De esta manera, la figura de Nosferatu el vampiro adquiere un sentido de realidad, lo vuelve un ser orgánico con la naturaleza, con un entorno que también denotaba el zeitgeist, el espíritu de malestar de la época, en un filme que desarrolla una poética singular, de la que Murnau no es el único responsable, a decir de Abraham Castillo. Pero otra persona que no recibe tanto crédito y que creo que es importantísimo es Alvin Grau, que él es el productor y de alguna manera como el que diseñó, él es responsable del vestuario, el maquillaje y el diseño de producción de la película. Bueno, pues decías, Rafa, ¿con quién te quedas? Yo creo que, bueno, también tenemos en el imaginario colectivo desde luego, a Bela Lugosi, que ya se mencionó, dirigido por Tod Browning en los años 30, pero también está Lon Chaney, que bueno, pues es el gran actor que hizo a todos los monstruos posibles e imposibles, y que creo que también se queda ahí en el imaginario, quizá con un toque de ironía, incluso con un sentido del humor bastante negro, pero bueno, pues es una representación que llega hasta el mundo millennial y que también está presente en la juventud actual. Y que no podemos olvidar a Robert Pattinson, ¿no? Que yo creo que para cualquier jovencito, si le preguntas, no te va a hablar de los que estamos mencionando, ¿no? A cualquier chico muy joven te hablará de pues estos vampiros contemporáneos que también forman parte de la historia de hoy en día y que tienen otras características y que mantienen este atractivo precisamente por todo lo que representan, de lo que ha estado hablando Víctor en sus reportajes. Así es, y decía Víctor, todos somos a veces, o muchas veces, o siempre, el monstruo. Víctor, hay una recomendación Así es, pues bueno, para seguir, hay que recordar que es el 125 aniversario de la publicación de Drácula, además del centenario del estreno de Nosferatu en Berlín en marzo de 2022, pero en esta ocasión me gustaría invitarles a las séptimas jornadas de literatura de horror en el contexto de la 43 edición de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería. Esto ha estado coordinado a través de estos años por el maestro Roberto Coria y el doctor Vicente Quirarte, y en esta ocasión celebran con dos mesas precisamente a Drácula en su cumpleaños y el centenario también de Nosferatu. La primera va a ser el sábado 26 de marzo y también va a estar un curso que va a dictar el maestro Coria, del cual pueden encontrar información en fabricadehistorias.com.mx. O sea que es un año vampírico, Rafa. Ahí estaremos en la Feria de Minería. Muchas gracias, Mañana. Gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Hasta entonces. Hasta pronto.